¿Cómo están, amantes de la cultura? Me encuentro ahorita en el Parque de la Reserva, más conocido como Parque de las Aguas. Bueno, Parque de las Aguas es un apodo que le pusimos, porque en realidad el nombre oficial es Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva. Pero bueno, esto no es el tema del video. En este video les enseñaré básicamente qué cosa es el Pacto de San José, cuándo se firmó, cuál es su contenido, en qué caso se permite aplicar la pena capital según el pacto. ¿Es esa la solución? ¿Cuánto gasta el Estado manteniendo presos? ¿Conviene o no salir del pacto y cómo se sale? En resumen, vamos a intentar de abarcar todo lo referente a este tema. Para empezar, el Pacto de San José no es otra cosa que la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se firmó en 1969 en la capital de Costa Rica. Por eso el tratado se llama San José, porque la capital de Costa Rica es San José. Allí los países miembros de la OEA entraron en acuerdo para cumplir la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que fue creada mucho antes, en 1948. Para que lo tengan más claro, les explico por partes. Es que este tema suele ser un poco engorroso debido a que existen muchas entidades con nombres parecidos entre sí, que la gente puede confundir. Una cosa es la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Y otra cosa es la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y otra cosa es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y otra cosa es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y otra cosa es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. O sea, como ven, hay 5 entidades y todas pertenecen a la Organización de Estados Americanos, la OEA. ¿Cómo nace la OEA? Les cuento un poco, ¿no? Mientras caminamos. Este afán de hacer cumbres y congresos internacionales es tan antiguo como la etapa republicana de América. Simón Bolívar fue el primer impulsor en reunir a los presidentes del continente, pero con el pasar de las décadas, Estados Unidos se convirtió en el principal promotor de estas reuniones de jefes de Estado. Tal es así que a fines del siglo XIX, estoy hablando de los años 1800, se crean las conferencias panamericanas. Hubo 10 ediciones en diferentes sedes a lo largo de 60 años. Hoy en día ya no existen estas conferencias panamericanas. La última se llevó a cabo en Caracas en el año 1954. Esa era la edición número 10. Pero la edición que la antecede, es decir, la 9ª Conferencia Panamericana de 1948, que fue celebrada en Bogotá, es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque fue allí que se creó de manera oficial la Organización de Estados Americanos. O sea, la OEA se funda en 1948. Y allí mismo, en esa misma reunión en Bogotá, se creó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Luego de eso pasaron 11 años para que se instituya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington. Lo que hace la comisión es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, además de servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia. En ese entonces el Pacto de San José todavía no había sucedido. ¿Cuándo sucedió? Recién en 1969. La agenda del pacto fue hacer cumplir la Declaración de Derechos Humanos creada en 1948. Pero no fue hasta 1978 que recién entró en vigor porque muchos países faltaban ratificar. Cuando ratificaron 25 países, por fin se pudo fundar la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Y a partir de allí tiene carácter obligatorio. Esto parece un enredo, así que voy a colocar en pantalla un resumen cronológico de cómo pasó. Como pueden ver, la Convención Americana es el Pacto de San José, mientras que la Corte y la Comisión son órganos judiciales de la OEA y a la vez conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La OEA tiene sede en Estados Unidos. Fue una idea concebida allá y tiene principios conservadores. Ojo, prueba de ello es que en la 10ª Conferencia Panamericana del 54 se establecen las bases para contener la expansión del comunismo en América Central. ¿Por qué? Porque el mundo estaba en plena Guerra Fría. Y ustedes deben saber que el Perú y el resto de América éramos aliados de Estados Unidos durante esa guerra. Además, la OEA, que impulsó la creación de los derechos humanos, nunca tuvo compatibilidad con el comunismo. Así que cuando alguien te diga que la Corte o la Comisión de Derechos Humanos está conformada por
rojetes y puros terrucos. ¿En serio he escuchado a gente hablar así? Pues es ignorante. La misma OEA se encargó de frenar a la izquierda. Prueba de ello es que en 1962 expulsaron a Cuba, alegando que los principios de la organización no son compatibles con el comunismo. Ustedes deben saber que recién en 1990 se abolió la pena de muerte mediante un protocolo que complementó a la Convención del Pacto de San José. Este protocolo es lo que nos interesa. Habla de la abolición de la pena de muerte. Tiene solamente 4 artículos. Son 2 páginas que lo pueden leer en 3 minutos. Les dejo el enlace abajo. Si me olvido de ponerlo, avísenme. Ok, una vez que lo han leído se darán cuenta que en el artículo 1 se prohíbe la pena de muerte, pero deben entender que se prohíbe únicamente como castigo, como sentencia para un individuo capturado y sin posibilidades de ofrecer resistencia o amenaza. Ojo que el protocolo no menciona ni prohíbe matar en casos de que el individuo se encuentre libre, con capacidad de hacer daño o haciéndolo. Solo prohíbe matar en casos de que esté preso o indefenso. Por algo, esto se llama abolición de la pena de muerte. No es abolición de la legítima defensa ni nada por el estilo. Pongo un ejemplo. ¿Recuerdan cuando un sujeto abrió fuego en el centro comercial Royal Plaza de Independencia? Cuando eso pasó, un policía que estaba vestido de civil abatió al sujeto antes de que siga haciendo más daño. En este caso, no se ha violado el derecho humano a la vida del criminal. Ahora bien, si el policía lo hubiera capturado con vida, entonces allí ya no lo puede matar porque desde ese momento prevalece su derecho a la vida. El protocolo en ningún momento prohíbe matar cuando el criminal está libre y con capacidad de hacer daño. Solo prohíbe usar la matanza como sentencia de juicio porque el acusado está en estado cautivo, indefenso y sin capacidad de hacer daño. En estas condiciones, el protocolo defiende su derecho a la vida. No se prohíbe matar durante una guerra, a menos que el enemigo se haya rendido, porque si el enemigo se rinde y luego es capturado y ejecutado, se llama ejecución extrajudicial o ejecución sumaria. Esto es lo que va en contra de los derechos humanos, y también esto se encuentra desde mucho antes en los tratados de guerra. Un ejemplo de eso es la Convención de Ginebra, que prohíbe matar a civiles inocentes y a soldados prisioneros. Aquel que capture a un soldado enemigo tiene la obligación de darle trato humano, alimentarlo y liberarlo una vez acabada la guerra. Con respecto a lo que pasó en nuestro país en los 80s, no fue una guerra, fue terrorismo. Hay que llamarlo por su nombre, porque guerra popular le llaman los del Movadef y los que están con ellos, ¿no? Si realmente fuera una guerra, entonces Abimael Guzmán y su gente serían prisioneros de guerra, y no es así. El ser prisionero de guerra es un estatus que les queda muy grande, y el que tiene ese estatus goza de privilegios como es la liberación al término del conflicto. Lo que nos interesa es, ¿se puede sentenciar a muerte a un terrorista respetando el protocolo del Pacto de San José? En teoría no se puede, pero si interpretamos el artículo 2 del protocolo de manera distinta, sí se podría. ¿Cómo? El artículo 2 menciona que un Estado puede reservarse el derecho de aplicar la pena capital en casos de traición a la patria en tiempos de guerra. Si un gobierno disfraza a un estado de emergencia antisubversivo como acción bélica interna, entonces podría aplicar la máxima pena de manera judicial. Pero es solo una suposición. Mientras tanto, siempre es legítimo abatir al que se encuentra a la ofensiva. Pongamos el ejemplo de la Operación Chavín de Huántar. Los comandos atacaron de manera legítima a los emerretistas porque estos estaban en situación ofensiva. El hecho de haber tomado un lugar y tener rehenes los pone en situación ofensiva. Por lo tanto, el ataque por parte de los comandos no viola el derecho a la vida. Pero ¿en qué caso sí viola? En el caso de que los comandos tomen prisionero a algún emerretista y luego lo fusilen. Eso sí es violación a los derechos humanos. No interesa si son terroristas o las peores lacras del mundo. El acto no deja de ser una ejecución extrajudicial. Lo mismo sucede con Barrios Altos y La Cantuta. En ambos casos se atacó cuando estaban reducidos y capturados. Se dice que un terrorista bueno es aquel que está muerto. Y lo mismo aplica para los violadores. Estoy de acuerdo con eso, pero también sé que si estos criminales estarían presos el resto de su vida, ya no podrían hacer daño nunca más.
El problema está en que no se hace cumplir la cadena perpetua. Si realmente las cadenas perpetuas se cumplirían como debe ser, no tendríamos que matar a nadie. Considero que la pena de muerte no soluciona el problema porque ni los terroristas ni los violadores le temen a la muerte. La muerte para ellos es llevársela fácil. El peor escarmiento es la agonía y saber que nunca serás libre. Hay delincuentes que prefieren morir que pasar unos años encerrados. No hay que ponérsela fácil. Con que nuestra justicia sea totalmente efectiva, basta. La única desventaja es que mantenemos a los presos con el dinero del Estado. Hay que decirlo, ¿eh? Según el Ministerio de Justicia, cada mes el Estado gasta 66 millones de soles en mantener a los presos de los centros penitenciarios. Esto incluye los sueldos de todos los que trabajan en las cárceles. ¿Cuánto dinero nos ahorraría la pena de muerte? Aplicar la pena capital nos ahorraría 5 millones de soles mensuales, ya que los que ingresan por violación son 7.9%. No obstante, 5 millones es poco comparado con lo que el Estado necesita y tiene para las necesidades del país. A pesar de que la pena capital no es la solución, existe una manera de aplicarla, y esa es saliéndose del Pacto de San José. Para salir solo basta con que el Estado denuncie el pacto. El artículo 78 de la Convención menciona que se puede denunciar el pacto y modificar la Constitución. Ya lo hizo Venezuela. Por eso, ningún ciudadano venezolano que sea víctima de los abusos de la dictadura puede acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya no puede. Ahora, si el Perú sale del pacto, ya no tendríamos defensa internacional si hubiese abusos por parte del Estado. Para terminar, les digo que la solución está en la educación. Si bien la pena capital pone fin al individuo criminal, también pone fin a que la ciudadanía tenga acceso a defensa internacional en caso que el Estado viole sus derechos humanos. Y no solo hablamos del derecho a la vida, sino de todos los derechos del tratado. Si este video te resultó informativo, compártelo en tus redes. Los invito a seguirme por Instagram y por Facebook. Quiero agradecer a todos los que me apoyan a través del portal Patreon. Si tú también deseas apoyarme, el link lo tienes en la descripción. No olvides visitar mi canal para ver mis otros videos. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Este parque se llama Parque de la Reserva porque aquí estuvieron los reservistas de la guerra con Chile durante la ocupación limeña en 1881. Cosas de historia.